Son las 10:06 de la mañana, estamos en directo en Buenos Días Wall Street y le damos la bienvenida hoy a Alejandro Guimpobón. Es economista senior, se dedica a la gestión de activos, estrategia de inversión, también es profesor universitario, director ejecutivo y la verdad que nos complace que hoy se siente con nosotros un ratito para poder hablar en profundidad de este acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que ha revolucionado sin duda también a los mercados. Le damos la bienvenida, Alejandro. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Esta es tu casa. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días por acá en Chile, buenas tardes allá. Me imagino, ha sido, ¿no es cierto?, una apertura y una mañana muy movida, con muchas cosas que ver, ¿no es cierto? Hemos tenido un fin de semana en el que nos tuvimos que tomar, digámoslo así, todo este análisis que estábamos viendo de los Ujú. mercados, las noticias. Al final, la semana pasada la cerramos con muy expectante respecto a lo que podía pasar, ¿no es cierto?, de este acuerdo entre Estados Unidos y China. ¿Cierto? Y Ujú. ahora, ¿no es cierto?, ya entramos en tierra derecha, a analizarlo y ver un acuerdo que en dos palabras, ¿no es cierto?, fue más profundo y más pronto, más rápido de lo que esperábamos. Ujú. Así es, así es. Bueno, pues bienvenido a este programa de Buenos Días Wall Street y pues ya estamos comenzando con una entrevista que tenemos preparado para ti. Así es que vamos a comenzar. Ujú, perfecto. Perfecto. Oye, Alejandro, bueno, para hacer un resumen rápido para la gente que se acaba de conectar, hablamos de una pausa, ¿no? Una reducción de los aranceles durante 90 días. Washington reduce las tarifas del 145 al 30%, Pekín lo va a hacer del 125 al 10%, al menos en este paréntesis. Pero podemos hablar ya de un cambio en las relaciones y una desescalada en la guerra comercial. ¿Qué opinas? Me parece que es súper importante tomar en cuenta el concepto de que esto ya ha desescalado. Y yo creo que el punto principal y que se da, yo creo, hace unas 2 o 3 semanas, es que a mí me gusta decir que Donald Trump está arrepentido en cierta forma, ¿no es cierto? Ya Ujú. lo vimos por una parte cuando Scott Bessent dijo de que mantener el ritmo que está teniendo, ¿no es cierto?, la guerra comercial era insostenible, y el presidente Trump, como es común, ¿no es cierto?, en redes sociales comentó que se iban a hacer una reducción sustancial de lo que eran los aranceles a China. Esto ya pasó hace 3 semanas. Yo diría que ahí partió, ¿no es cierto?, un punto en el que se inclinó la balanza. Un punto que es bien importante pensarlo y que de alguna forma hay posturas que son contrapuestas, es decir, China tiene o tenía este espacio de negociación importante, y mi respuesta es que sí. Sí, yo creo que China es quien estaba enfrentando y quien estaba soportando, ¿no es cierto?, esta guerra comercial de mejor forma. Teníamos una estrategia que iba por tres frentes: retaliar, estimular y también negociar. Es decir, China mantuvo todo este momento, ¿no es cierto?, un espacio de negociación bien grande con lo que era Asia emergente. Al mismo tiempo, en su política comercial interna y estímulos, el PBOC, el Banco Central de China, junto con las autoridades, estaban de alguna forma mostrando un espíritu de dar mucho estímulo, y finalmente teníamos que China tenía una postura súper frontal con Estados Unidos. Yo creo que la Ujú. entrevista más clave que uno podría decir cómo era la postura de China era una entrevista que se le hizo al secretario del Tesoro chino, que dijo, China ha estado aquí durante 5.000 años y va a estar 5.000 años más con o sin Estados Unidos. Yo diría de que Ujú. ahí uno entiende y dice, mira, China no iba a dar el primer paso en esta negociación. Y lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en Ginebra abre el espacio a que definitivamente haya una postura que sea de alguna forma más cercana entre ambos países. Ujú. Claro, y sí, es interesante ese comentario que estás haciendo de que China ya ha estado aquí por 5.000 años y podrá estar otros 5.000 años más, ya sea con ese mercado o esas negociaciones con negociaciones comerciales con Estados Unidos o no. Pero ¿tú crees que este acuerdo en esta guerra comercial que se está viendo en este momento supondrá un alivio para la economía global también? 100%. Mira, yo creo que el principal punto es que la economía, de alguna forma, el impacto que estaba teniendo no era demasiado porque no fue prolongado, pero las expectativas ya nos decían mucho, lo que uno podría conocer como el soft data, es decir, Ujú. encuestas, ¿no es cierto?, que se hacían, de alguna forma percepción de los agentes de la economía, percepción de los empresarios. Yo creo que eso ya había empezado a mostrar un daño importante.
De alguna forma, cuando nosotros tuvimos la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada, el presidente Powell dijo que él esperaba tener señales más concretas de lo que era el hard data, es decir, lo que eran propiamente tal las publicaciones. Sin embargo, el soft data ya estaba mostrando señales de debilidad relevantes y yo creo que eso era un punto que al menos el presidente Trump escuchó con bastante atención. Yo creo que eso es quizá el elemento clave que nosotros vamos a tener. Y el alivio, por supuesto, va a venir si es que esto se traduce, ¿no es cierto?, en algo más que sean de 90 días. Pero por lo que hemos visto, vemos, ¿no es cierto?, la apertura del mercado ya hoy, vemos la reacción en general de los commodities, del mismo S&P, y la verdad es que se ha visto un impulso importante en lo que es el apetito por riesgo. Ujú, perfecto. Te pregunto, Alejandro, porque conociendo de antemano a estas dos potencias, al discurso de Donald Trump, que es muy cambiante, digámoslo así, y también a la postura de China, ¿no?, que tampoco va a ceder con cualquier cosa, estamos en una pausa, estamos en una tregua, pero esto tiene que llegar a un acuerdo firmado o a una negociación final, ¿no? Porque como decimos, ahora sí estamos en una tregua, pero ¿qué va a pasar después? Y en esta tregua en la que estamos ahora inmersos, ¿quién sale ganando? ¿China, Estados Unidos o realmente los dos? Mira, lo primero es pensar de que cuando se hizo el punto de prensa que anunció, ¿no es cierto?, este preacuerdo, esta tregua, se hizo por parte de las dos autoridades. Yo creo que eso es un punto muy importante en lo que son las señales. Esto fue una señal entre ambos países y la verdad es que los dos van de buena forma. Ahora, cuando nosotros pensamos lo que es la guerra comercial en una óptica global, tenemos que tomar en consideración de que esto es como el tamaño de una torta, ¿cierto? Independiente de si uno podría llevarse un trozo mayor o menor de la torta, con guerra comercial la torta era más pequeña. Por lo tanto, una tregua o un acercamiento entre ambos países de alguna forma es mejor para el crecimiento global. Si nosotros vamos hace un mes más o menos atrás y tomamos en consideración lo que fueron las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, el mundo sufrió una reducción importante de crecimiento. Y en ese contexto, Estados Unidos es quien tuvo la reducción más grande en crecimiento. Se redujo de 2,7 a 1,8. China hizo lo propio en 4,5 a 4. De todas maneras, ambos países estaban sufriendo bastante. Me parece que quien tenía más que perder o quien estaba sufriendo de alguna forma más era Estados Unidos. Yo creo que de alguna forma los que principalmente empezaron a dar señales, empezaron a mostrar cierto espacio de apertura, fue el mismo Estados Unidos. Y por eso yo hablaba al principio de un presidente Trump que de alguna forma es muy difícil que veamos a Trump pidiendo perdón o algo por el estilo, pero en Total. ciertas señales se mostraba cierto arrepentimiento, porque la economía no daba mucho más. Entonces teníamos, siempre todo esto pasa a nivel de rumores, a nivel de headlines que nosotros podemos ver de Bloomberg y de otros medios, pero cuando Donald Trump empezó a acercar posturas es porque lo llamaron, ¿no es cierto?, los gerentes generales, los CEOs de grandes retailers, y le Ujú. dijeron, presidente, la verdad es que podemos sufrir un impacto mucho mayor en lo que son las próximas semanas. Podemos tener nuestras estanterías vacías, vamos a sufrir un impacto importante en lo que son los precios. Hay un índice que es bien interesante, se llama el índice de percepción económica, que es elaborado por la Universidad de Michigan. Y ahí Ujú. preguntan por la inflación a un año plazo. La inflación a un año plazo subió, no sé, muy fuertemente hasta 6,7%. Y ese nivel ni siquiera se vio cuando nosotros tuvimos los pics de inflación en 2022, cuando tuvimos las cuarentenas masivas por el COVID-19. Por la pandemia. Entonces, Ujú. eso me parece que es un punto clave que uno podría decir Estados Unidos iba a tener un impacto fuerte. Y eso se vio traducido a la parte política. Donald Trump tuvo una caída muy fuerte en popularidad, hasta 42%. Eso es inédito en lo que es la elección, ¿no es cierto?, en tan pocos días. Es decir, en los primeros 100 días de gobierno, que son siempre esta señal muy importante de cómo se van impulsando las principales políticas, cuál es el mensaje que tú quieres dar. La verdad es que fue muy fuerte esa caída en popularidad y yo creo que Donald Trump tomó en consideración esos elementos a la hora de abrirse, ¿no es cierto?, a negociar. Ujú.
Bien, Alejandro. Incluso, mira, hace unos días estaba viendo cómo en algunos noticieros también se estaba informando sobre una situación que es bastante alarmante. Ya ni siquiera un solo buque o un solo barco de carga había salido desde China con mercancías para dos de los principales puertos aquí en el oeste de los Estados Unidos. ¿Crees que ahora con este inicio de este acuerdo, esta solución que se ha comenzado en Suiza en este fin de semana, esos barcos comienzan nuevamente a enviarse? Porque incluso se había hablado primeramente de una reducción de un 40% de envíos, pero ¿crees que esto ya volverá a la normalidad al momento? Yo diría que no va a volver a una normalidad pre-Día de la Liberación. Y eso hay que tomar en consistencia. Es decir, China no va de alguna forma a abrirse completamente y no va a entregar una postura de alguna forma de ceder todo. Yo creo que va a haber un espacio de negociación. Recordemos que tenemos una reducción de las tarifas, pero las tarifas todavía están existiendo. Los envíos se van a normalizar, pero todavía va a quedar un daño. Es decir, no estamos en una situación donde no hayan tarifa, no estamos en una situación donde la guerra comercial se haya ido a cero o se haya acabado. Yo digo de que todavía eso va a mantenerse, se va a mantener cierta volatilidad, cierta tensión, pero definitivamente, como nosotros estamos viendo el mundo hoy lunes respecto a lo que lo estábamos viendo la semana pasada, definitivamente es mejor. Lo que tú comentaste viene también de alguna forma bastante a complementar lo que yo decía de estas estanterías vacías, ¿no es cierto? El consumidor estadounidense es de alguna forma un actor político muy relevante en este contexto. Y ahí las expectativas que puede tener este consumidor. Recordemos que el 65% del PIB de Estados Unidos se explica por el consumo. Por lo tanto, todo el impulso que podía venir de ahí era muy fuerte. Y eso es lo que está moviendo al final la palestra y los mercados cuando nosotros estamos considerando este impacto. Ujú. Mencionabas algo interesante, ¿no, Alejandro? Y era remarcar, ¿no?, que estamos en una pausa, que no todo va a volver a ser como antes del Día de la Liberación. Yo precisamente el otro día leía un titular, ¿no? Dice, se cerró un acuerdo comercial, Fantal 199, ¿no? Esto era en referencia al acuerdo con el Reino Unido, ¿no? Luego vino este acuerdo con China. Aunque muchos analistas insisten en que es más un marco de acuerdos, ¿no?, que un acuerdo en sí, porque para que Exacto. eso se dé, para que exista realmente un acuerdo, pues tiene que haber meses e incluso años de negociación. Lo mismo pasaría con China, ¿no? Te pregunto, ¿cómo entiendes todos estos acuerdos que aún quedan con tantos países y para ti cuál es el verdadero trasfondo de los aranceles? Porque bien lo decías, ¿no? Donald Trump está un poquito arrepentido, ¿no? De todo este revuelo que ha generado, porque ahora tiene que poner todo, ¿no?, de una manera o tiene que reorganizar absolutamente todo. Efectivamente, mira, lo que está avanzándose ahora son lo que se conocen como marcos de entendimiento, un término Ujú. simple, que es un framework general. Y lo que se hace es de alguna forma poner ciertos pilares de lo que van a ser los acuerdos y se dan ciertas medidas o avances de buena fe, que uno dice, ok, yo te entrego esto, tú me entregas esta negociación se acabó y de alguna forma queda todo cerrado. No, y yo creo que, tal como tú bien dices, esto suele tomar bastante tiempo. Yo diría de que ahora, con el ejemplo, ¿no es cierto?, Reino Unido, con el ejemplo de China, se abre un espacio bien grande para muchos países que estaban involucrados. Yo diría de que todavía quedan 70 días, ¿no es cierto?, del primer Ujú. anuncio que se pospuso del Día de la Liberación. Y yo creo que se va a tratar de avanzar en esos aspectos. Yo digo que cuando uno piensa, ¿no es cierto?, sobre qué significa todo este pacto de las tarifas, hay que de alguna forma leer, hay que entender a Trump desde mucho antes de este mismo gobierno. Y hay que verlo de que él es una persona que cree de forma muy profunda en lo que son las tarifas y el hecho de que uno puede neutralizar estos impactos que se ven a nivel comercial. Es decir, a él le gustan las tarifas como una herramienta, ¿no es cierto?, de estimular la industria nacional, de mantener cierta protección del mercado estadounidense, pero el gran problema, y que a mi parecer no entiende muy bien, es de que lo que es la balanza comercial, lo que es el trade balance, es simplemente una expresión de que yo consumo más de lo que produzco internamente. Entonces, cuando uno piensa simplemente en esa ecuación,
Hay una charla cortita que dio el profesor Jeffrey Sachs de Columbia, muy atingente y muy aclaratoria respecto a esto, es que hay, hay que pensar derechamente en que si un país mantiene, ¿no es cierto?, su crecimiento basado muy fuertemente en el sistema de consumo, la demanda interna estadounidense no alcanza a contenerse con lo que es la misma producción interna. Tiene que ir, ¿no es cierto?, a otros países del globo para poder impulsar su consumo. Por lo tanto, es muy difícil, de alguna forma, intrínsecamente, tratar de Ujú, cancelar ese déficit comercial que tiene Estados Unidos respecto al mundo solo con tarifa. ujú, Entonces, ujú, volviendo al punto clave, yo diría de que efectivamente se abre un marco de entendimiento importante con muchos países, especialmente esto es una oportunidad que vuelva a ser importante para lo que son los países emergentes, que van a ver un punto importante y China va a seguir muy delicadamente con su propio desarrollo. Es decir, China aquí ujú, está siendo muy inteligente en cómo se está moviendo. Ellos ya partieron con lo que eran sus programas de estímulo y se partieron preparando para una guerra comercial que uno podría decir iba a ser fría y cruenta desde harto tiempo. Entonces, ellos ya habían empezado a dar estímulo, habían empezado a fomentar la emisión de estos bonos ultralargos. Adicionalmente, que China también tiene su situación de demanda interna muy debilitada. Tuvimos la inflación de la semana pasada de China que salió es menos 0,1. Es decir, estamos en una situación de una economía que está en un ambiente deflacionario, los precios están cayendo y eso desincentiva la ujú, demanda. ujú. Entonces, Total. es un punto importante que lo vemos ahí. Perfecto. Oye, Alejandro, tenemos que hacer una pausa. Vamos a volver enseguida, no te vayas, porque tenemos todavía algunas preguntas para ti. ¿Te parece? Buenísimo. Perfecto. Danos unos minutitos de pausa y regresamos enseguida con más. Hasta ahora, no se vayan. Haciendo planes eres el mejor. ¿Recuerdas los 90 minutos mejores planificados de tu vida? ¿O aquel aniversario sorpresa para las bodas de oro de tus padres? Te llevaste oro en planificación. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Grace y Pedro no se llevan bien, You're standing on my tail. pero hay una cosa en la que están de acuerdo. Hay un asiento correcto para todos. Oh, that's the good stuff. Si eres un perro, Hold on, Pooch. un gato, un pez o un ratón, And I'm a ferret. asegúrate de viajar seguro. How can you be so sure? I'm absolutely positive. En tu próxima aventura, asegúrate de que tus niños estén en el car seat correcto para su edad y tamaño. Hazlo bien con nhtsa.gov/protegidos. Los artistas más importantes de la industria están en Tarima, ofreciendo sus conciertos con una fórmula diseñada exclusivamente para que el televidente se sienta parte del show más interactivo, cubriendo todos los géneros musicales latinos. Entrevistas exclusivas, detrás de cámara, videos musicales, programas especiales, con toda la información de lo último en la música latina y tus artistas favoritos. El canal de música en vivo más querido por todos los hispanos. Tarima, el canal de los conciertos. El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Todos merecen una vida plenamente llena. Y con tu ayuda, podemos acabar con el hambre. Únete al movimiento en feedingamerica.org/haz tu parte. Comercio, tu portal al mundo financiero actual. Actualizamos diariamente con nuestros artículos sobre el mercado de valores y el mundo financiero. Encuentra artículos educativos, entrevistas exclusivas en video y mucho más. La economía en tu idioma. Escanea el código QR y visita Comercio TV ahora.
Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días Wall Street. Continuamos con una entrevista muy interesante con nuestro invitado de hoy, Alejandro Guimpobón, que nos está haciendo un repaso de la actualidad, sobre todo también qué nos espera con ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, esa tregua. Pero Alejandro Nava, tenemos que seguir haciendo preguntas y hablar sobre data económica, porque esta semana también vamos a conocer datos muy importantes y que pueden reflejar también toda esta pausa arancelaria y todos estos aranceles, ¿no?, en cuestión económica. Alejandro Nava, todo tuyo. Gracias. Y sí, Alejandro, te quiero hacer esta pregunta porque hemos estado hablando de aranceles, pero lo que está sucediendo o lo que sucederá esta semana se estará dando a conocer ese índice del productos al consumidor, donde sabemos que es un índice muy importante para la Reserva Federal en cuestiones de términos de inflación. ¿Crees que este dato que vamos a escuchar del IPC arroje una muy buena información? Porque recordemos que muchas veces Trump ha llamado a Jerome Powell que llega demasiado tarde a bajar los intereses. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Efectivamente, yo diría que ahí hay una postura bien grande respecto al mercado. Principalmente me diría que más que el dato puntual, ¿no es cierto?, mensual que se va a publicar, que las expectativas, ¿no es cierto?, apuntan a un crecimiento de 0,2, 0,3 en lo que es el crecimiento mensual, por lo tanto la inflación en variación anual va a estar más cercana en torno a 2,8. Y en ese contexto uno podría decir, mira, efectivamente la inflación en Estados Unidos todavía está de alguna forma contenida, está por sobre la meta del Fed, pero está de alguna forma contenida. Las expectativas de inflación también mantienen cierta contención, pero el punto principal que se estaba teniendo era cómo, ¿no es cierto?, estos miedos de tarifas iban traspasando a precio. No íbamos a tener todavía en este mes un impacto demasiado grande de lo que podían ser las tarifas y por lo tanto no había mucho que preocuparse. Pero tomando en consideración lo que era el escenario, ¿no es cierto?, de la Reserva Federal y lo que fue la reunión recién de la semana pasada, el presidente Powell ha tenido de alguna forma una postura algo encontrada respecto a adelantarse mucho a lo que puede ser el escenario político, como también mantener, tal como tú bien decías, cierta independencia de lo que puede decir Donald Trump. En ese contexto, cuando uno ve solamente los datos económicos que están publicándose, y especialmente, ¿no es cierto?, el soft data que nos marca un escenario de crecimiento para Estados Unidos, no necesariamente una recesión, pero una desaceleración importante de la actividad, es que la Fed podría haberse adelantado y podría generar recortes. Cuando uno ve en lo que se encuentra internalizado en los precios ya de mercado, se esperan recortes del Fed en lo que es este año. Sin embargo, el presidente Powell lo que ha de alguna forma destacado y tratado de trabajar es lo que es su independencia respecto de lo que es el aparato político. ¿A qué voy con esto? A que es muy difícil de alguna forma para el presidente Powell recortar cuando el presidente Trump está pidiendo recortar. Entonces, él quiere mostrar de alguna forma esa independencia, en el sentido de decir, señor presidente, yo voy a tomar las decisiones respecto a lo que diga mi staff, respecto a las proyecciones y al escenario propio que nosotros tenemos de la evaluación de la economía, no porque usted lo diga. Y yo creo que ese es un punto importante, porque Powell en su última conferencia de prensa destacó mucho lo que es el hard data, es decir, las publicaciones que han salido no han salido desastrosas. Tenemos datos de empleo, por ejemplo, las nóminas de empleo en agrícolas, el NFP, que salió por sobre lo esperado en lo que fue su última publicación el primer viernes del mes, recién la semana pasada, la antepasada, ¿no es cierto? Y tuvimos que, en general, la situación de Estados Unidos, uno podría decir que es una situación que está preocupando más porque se están viendo ciertas señales de fatiga en la economía. Sin embargo, no es algo que esté pasando hoy. Y por ende es que el presidente Powell, ¿no es cierto?, el presidente de la Fed, ha tendido a mantener una postura sumamente cautelosa, data depending, es decir, dependiente de las publicaciones, de los datos que vayan saliendo, y ha evitado, ¿no es cierto?, referirse al escenario político. Es decir, Trump mismo ha sido súper enfático en que en algún momento fue muy agresivo diciendo que lo quería sacar, ¿no es cierto?, del mandato. El presidente Powell tiene mandato hasta mayo de 2026. Incluso eso como presidente, porque después puede continuar como miembro de la Junta, no presidente. Y ahí hay un espacio que obviamente el mismo Trump ya
deja muy en claro que no va a sacar a Powell. Es decir, va a respetar, ¿no es cierto?, el fin del mandato, va a mantener la independencia del Banco Central, que de alguna forma es uno de los pilares de la institucionalidad económica, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo. Es decir, en los mercados emergentes, cuando uno distingue un mercado emergente que podría ser más serio que otro, es cuando nosotros tenemos un Banco Central independiente. Entonces, eso es un punto que Perfecto. es bien claro que está manteniendo en ese contexto. Mantener su independencia, ¿no? Y como tú dices, bueno, hay datos o la soft data, ¿no?, que podrían generar un poquito de preocupación, pero es verdad que, por ejemplo, el último dato, como comentabas, de desempleo había salido bastante saludable, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué arroja mañana el IPC, ¿no?, que es la medida favorita de la FED en cuestión de inflación. Tú mencionabas antes el tema del soft data, ¿no? Estas encuestas que se hacen muchas veces y que muestran una caída en la confianza del consumidor, también una pérdida de popularidad del presidente de Estados Unidos. Por último, te pregunto, para cerrar esta entrevista, ¿qué papel juega el ciudadano de Estados Unidos en todo este nuevo escenario económico? Porque, por ejemplo, acaba de publicar Donald Trump un tuit de estos que él publica en su red social, pues hablando de que quiere no bajar el precio de los medicamentos, habla de una bajada del precio de la gasolina, de algunos comestibles, decía, ¿no? Todo esto es sin inflación, ¿no? Con cariño, Donald Trump. Te pregunto, ¿qué papel juega el ciudadano de Estados Unidos y qué margen, podríamos decir, de paciencia puede tener? Yo creo que al consumidor estadounidense está jugando un papel clave en esto. Es decir, está siendo un actor político muy importante y si de alguna forma, a mi parecer, tuviésemos que decir quién es quien logró que esta situación de la guerra de las tarifas bajase, es el mismo consumidor estadounidense. Porque de alguna forma el consumidor chino no tiene ese espacio de libertad para poder expresar directamente la opinión, ¿no es cierto? Adicionalmente, en China tenemos una situación de demanda interna muy débil. El consumidor no está consumiendo en China. En Estados Unidos todo lo contrario. Es decir, tenemos un consumidor que se expresa fuertemente y libremente y adicionalmente gasta mucho. Entonces, el impacto en precio que puede surgir desde el consumidor estadounidense es bien importante. En ese contexto, yo creo de que el presidente Trump estaba mirando con mucha antelación lo que pueden ser las elecciones parlamentarias, no de este año, sino del siguiente, porque eso puede jugar, ¿no es cierto?, en el balance de poderes que está en el Congreso. Y eso es un elemento que ya de alguna forma se empezó a ver. Si yo tengo un presidente que viene con el lema Make America Great Again y estoy sufriendo consecuencias negativas, estoy teniendo un escenario en el que los precios están subiendo, de que la actividad se está desacelerando, bueno, la verdad es que está siendo muy complicado creer en ese mismo presidente. Y eso ya se vio expresado a niveles de popularidad. Por ejemplo, cuando uno preguntaba en el State of Union a las personas si apoyaban las tarifas, la verdad es que no. Las personas en Estados Unidos no apoyan el sistema de tarifas mayoritariamente. Y cuando uno ve las consecuencias, menos lo van a apoyar. Y eso yo creo que es un escenario importante que se está dando ahora. Por lo tanto, tenemos que seguir muy de cerca todo lo que es el soft data que viene del consumidor estadounidense y cómo esas mismas perspectivas pueden o no visualizarse en lo que es el hard data, es decir, las publicaciones oficiales de los institutos de estadística y otros stakeholders importantes. Bueno, pues me quedo con ese titular que dejabas, ¿no?, en esta última pregunta, ¿no? Al final, el ciudadano estadounidense ha jugado un papel muy importante, ¿no?, en esta relajación de las tarifas, de los aranceles. Ha sido un actor principal con esa manera de expresar, ¿no?, esa negativa hacia los aranceles. Alejandro, no sé si tienes alguna pregunta más para tu tocayo, para Alejandro. Para mi tocayo, ¿verdad? Agradecerle propiamente esta mañana. Iniciamos una semana con grandes noticias y propiamente con una muy buena entrevista que nos ha brindado Alejandro, lo cual le agradecemos y quiero extenderle una invitación para que vuelva próximamente aquí a Buenos Días Wall Street, este canal de Comercio TV, donde hablamos de finanzas y creo que su información encaja muy bien en las necesidades de nuestros espectadores. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos, nos vemos después. Perfecto, muchas gracias y bueno, saludos hasta Chile, te esperamos pronto. Gracias, Alejandro. Adiós.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a volver enseguida, tenemos todavía más noticias, tenemos más información, tenemos que volver a echar un vistazo a los mercados que siguen en verde, ¿no? Y con ganancias, pero será después de una breve pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Comercio TV. Buenos días, Wall Street, hasta ahora.